Siendo que el negocio de la lucha es muy competitivo, las situaciones legítimamente reales tienden a imponer peso, a pesar del hecho de que es un deporte entretenimiento manejado con un guión. Mientras que generalmente los promotores esperan que todos sus trabajadores se lleven bien para así lograr una mejor colaboración a la hora del show, en muchísimas ocasiones sus deseos se han visto imposible de cumplirse, pues de vez en cuando se desata una rivalidad demasiado personal entre los luchadores. Estas pueden suceder debido a distintos factores que van desde lo monetario, a causa de algún enfrentamiento por cuestiones íntimas, y en la mayoría de los casos, simplemente por cuestiones de ego y estatus dentro de una misma promoción, pues siendo que solo puede haber un número uno en un determinado momento, y estando en una industria que fomenta la competitividad constante entre su personal con el propósito de que siempre den más de sí, no es para nada raro que los egos acaben tomando fuerza en el camino hasta chocar entre sí, lo que ha sabido desencadenar en rivalidades que van más allá que cualquier cosa que se escriba en un libreto, y a continuación veremos algunas. Les saluda una vez más Rodster 0112, y así, damos inicio a este video. Si alguna vez te preguntaste qué le sucedió a la alguna vez prometedora carrera de Ken Kennedy en WWE, y el por qué no se convirtió en una figura importante como en varias ocasiones aparentaba que iba a ser, la verdad es que hay algunas razones detrás. Si nos ponemos en retrospectiva, podríamos definirle como uno de los luchadores con peor suerte en WWE, si tomamos en cuenta que tras ganar el maletín de dinero en el banco, sufrió una lesión que no podría haber sido más inoportuna, por lo que este premio se le cedió a Edge, así como también podemos fijarnos en que cuando se iba a llevar a cabo una storyline que lo impulsaría al estelarismo, una inesperada tragedia causaría la cancelación de los planes, sin mencionar otros factores como su suspensión por el uso de fármacos no recetados, y por último pero no precisamente menos importante, el no llevarse bien con Randy Orton. De hecho, esta última razón puede ser la más importante tomando en cuenta que otros luchadores se han visto en incidentes similares en cuanto a suspensiones y lesiones se refiere sin salir tan perjudicados como Kennedy, el cual no fue capaz de regresar a la televisión después de algunos combates contra Orton. Entre estos, el detonante de todo el caos ocurrió el 25 de mayo del 2009 en una lucha por equipos, en la cual Kennedy le aplicó un back suplex a Orton, cayendo este sobre su hombro y lastimándoselo, lo que llevó a un intercambio de palabras entre ambos tras bastidores, y solo 4 días después, Kennedy estaba siendo liberado de la empresa. En agosto del mismo año hablaría sobre el incidente en una entrevista para el Pro Wrestling Report, donde contó que Orton había explotado en frente de todos los trabajadores presentes tras camerinos, incluyendo a Vince y Stephanie McMahon, y que incluso acabó dando una conferencia improvisada sobre lo cuidadoso que se debe ser dentro de un cuadrilátero, así como declaró que Randy exageró el daño recibido al buscar vendajes para ponerse en el área afectada, cuestionando de camino que si la víbora realmente estuviera tan lastimado no habría sido capaz de trabajar 3 noches seguidas en un tour en México. A sus 40 años de edad, la carrera de Kennedy se ha convertido en una montaña rusa desde su liberación, siendo de igual forma despedido de TNA a inicios de año, mientras que aparentemente el Imperio McMahon no tiene ningún interés en reponerlo en sus filas, por lo que podemos fácilmente concluir en que Orton fue el ganador de esta contienda. Los problemas entre Chris Jericho y Goldberg se remontan al breve periodo que ambos hombres compartieron en WCW. Desde su debut, Goldberg fue fuertemente promocionado, por lo que en muy poco tiempo ascendió a las filas principales, mientras Jericho había pasado su carrera más centrado en la categoría crucero, manteniendo la posición de un midcard más. Pero con el crecimiento de Goldberg, por alguna razón los directivos de la empresa decidieron girar su foco hacia Chris y brindarle una oportunidad de crecimiento, lo que llegó a tal punto que, según se dice, hubo un momento en que los deseos de la directiva eran que el luchador canadiense fuese quien acabara con la racha invicta de Bill, por lo que se le dio luz verde para que empezara a retar a este en los programas de Nitro.
Sin embargo, Goldberg no se sentía a gusto con la idea de perder frente a Chris, negándose de forma rotunda a cumplir con ese trabajo e influyendo lo suficiente para que los creativos decidieran cambiar de planes y solo programarlos para una lucha en un pague por ver en la que Bill saldría como el dominante y victorioso, a lo que Jericho, aún motivado por el hecho de que de todas formas enfrentaría al entonces campeón máximo en una lucha titular en un evento, se mostró de acuerdo. El problema es que cuando Goldberg se había negado anteriormente, no solo estaba diciendo que no al hecho de perder contra Jericho, sino que se negaba a siquiera trabajar con él ya que lo consideraba de menor estatus, lo que llevó a un comprensible enojo por parte de Chris, quien estuvo durante semanas desperdiciando su tiempo en televisión lanzando retos al campeón, y poco después, estando también molesto con WCW, decidió marcharse a la entonces WWF y por un par de años la situación se quedó ahí. Pero para 2003 y con una WCW ya inexistente, Goldberg firmaría con la empresa McMahon, donde se encontraría a Chris Jericho como un luchador ya consolidado, que además seguía resentido con él por lo ocurrido en la empresa de Ted Turner, lo que en un momento dado los llevó a una discusión tras bastidores, que acabó con Bill intentando atacar a Jericho, y a este último consiguiendo no solo evitar el ataque, sino también llevarlo al suelo y mantenerlo sometido con un candado al cuello hasta que llegaron a separarlos. Aparentemente esto fue lo último que se vio de este revuelo, pues no se tiene registrada confrontación de ningún tipo entre ambos después del suceso, aunque poco después ambos tendrían un breve feudo en televisión que los llevaría a una lucha en Bad Blood en la que Goldberg salió vencedor, y en la que se cuenta que ambos hombres mantuvieron un comportamiento 100% profesional. Se puede decir con casi absoluta seguridad que las dos figuras más representativamente icónicas de WWE, desde mediados de los 80 hasta inicio de los 90 son Randy Savage y Hulk Hogan, y ciertamente ambos pasaron mucho juntos. Durante todos sus años como compañeros de trabajo, los hombres llegaron a ser presentados tanto como amigos como enemigos, y asimismo ambos se marcharon a WCW durante la misma época en fin de competir con la empresa McMahon, lo que resulta en decir que la carrera de uno de ellos es un sinónimo de la del otro, y es precisamente por eso por lo que para algunos puede resultar desconcertante que de hecho ambos no llevaban precisamente la mejor relación que digamos. Las razones y especulaciones varían, y con Randy ya fallecido posiblemente nunca conoceremos toda la historia, aunque cualquier tipo de problema que hayan tenido parece no haberse traducido a ningún tipo de enfrentamiento salido de control ni fuera ni dentro del ring, tomando en cuenta lo mucho que ambos trabajaron juntos, aunque sí cabe destacar su etapa como los Mega Powers, la cual fue hecha desde un principio con el propósito de que ambos se enfrentaran en WrestleMania 5, siendo el detonante del feudo los celos de Savage hacia Hogan por la cercanía de este último a Elizabeth. El ángulo resulta curioso porque de hecho, una de las principales razones a la que se le atribuye la mala relación entre los luchadores es que Elizabeth vivió con Hogan y su familia durante un tiempo mientras ésta pasaba por problemas conyugales con Randy, lo que al igual como en la storyline, terminó desatando los celos del Macho Man. Pero si bien es complicado concluir en la razón de la enemistad, lo que está más que registrado son las muestras de estas principalmente por parte de Randy, como cuando este declaró que él y Hogan nunca fueron siquiera amigos, además de llamarlo cobarde, retarlo a una pelea real donde el dinero recaudado iría a la caridad, sin mencionar la canción que le escribió exclusivamente a él llamada Sé un hombre, mientras que Hulk por su parte solo se limitó a decir que Randy le estaba faltando el respeto a su familia con esas declaraciones, mientras que no dio ninguna respuesta al desafío de pelea. Otras personas se han expresado acerca de esta rivalidad resaltando a Ultimate Warrior, quien dijo haber estado extrañado con que después de la muerte de Savage, Hogan dijera que ambos habían arreglado su relación, además de declarar que según le había dicho una fuente cercana, estas palabras del Hulkster no eran ciertas. Pero ya sea que Hogan y Randy estuvieran en buenos términos o no a la hora de su fallecimiento, lo que no cambia es que la rivalidad entre ambos es una de las más famosas en la historia de la lucha libre.
En 2009 fuimos testigos de uno de los feudos más aclamados de la era universo, el cual vio chocar a CM Punk y a Jeff Hardy en un ángulo que aunque inicialmente se limitaba a girar solo alrededor del campeonato mundial pesado, tras su primer encuentro mano a mano en The Bash la situación se elevaría de forma estrepitosa a un nivel personal, haciendo que junto con sus posteriores encuentros esta rivalidad ganara la popularidad y el aprecio que se le tiene actualmente, aunque más temprano que tarde nos enteraríamos que quizás se fue demasiado a lo personal, pasando de ser una historia ficticia que tomaba elementos de la realidad, a una auténtica enemistad entre los luchadores. Este caso es uno muy interesante de explorar pues está documentado que ambos llevaban una buena relación el uno con el otro, la cual aparentemente se desintegró en algún momento mientras se desarrollaba el feudo, siendo la teoría más aceptada la de que como Punk era legítimamente un disciplinado y Hardy de verdad había tenido muchos problemas con el consumo de estupefacientes. Los comentarios del Chicago Mate terminaron no cayendo muy bien, por lo que muy pronto la situación se salió del libreto, y los dos estilos de vida terminaron por chocar. No sería hasta poco tiempo después de la salida de Jeff de WWE, que nos daríamos cuenta de lo lejos que la situación había llegado, al publicarse un video en el que un aparentemente intoxicado Jeff dedica algunas palabras bastante fuertes a Punk, entre las cuales podemos rescatar algunas frases como en la que menciona que él fue quien hizo de Punk una superestrella, además de una breve aparición de Matt Hardy donde este menciona la relación entre el disciplinado con Lita, lo cual también sirve como probable razón para el deterioro de las relaciones. Con muy poca información de ambas partes, es difícil llegar a una conclusión concreta de lo que realmente ocurrió en aquellos meses. Sin embargo, la enemistad entre ambos sigue siendo tan recordada actualmente no solo por quienes son, sino principalmente por lo que ambos representan, y por cómo esta animosidad fue transmitida en lo que aparentaba no ser más que una historia salida de un libreto. En la historia de la WWE, y probablemente más allá, no hay ninguna disputa tanto dentro como fuera de televisión tan notoria como la sucedida entre Bret Hart y Shawn Michaels, y es que lo que comenzó como una relación de mutuo compañerismo y rivalidad amistosa entre ambos, muy pronto se convirtió en una guerra tal que acabó con uno de ellos abandonando la entonces WWF en los peores términos y marcando uno de los puntos de inflexión más grandes en la historia de la empresa. Todo empezó en 1996. Shawn Michaels había sido una estrella en ascenso desde principios de los 90, y ya era conocido por sus tácticas politiqueras tras bastidores junto a El Click, las cuales le facilitaron su camino a la cima. Después de que este ganara la batalla real de aquel año, procedería a desafiar al entonces campeón de WWF Bret Hart en WrestleMania 12, en una lucha de hombre de hierro recordada por su conmemoración como lucha de 5 estrellas donde Michaels fue quien salió como vencedor, y que sería procedida por unos meses de descanso para el Hitman Hart. La cuestión con esto es que según los planes, se suponía que Michaels debía regresarle el favor a Bret tras su regreso, en un feudo que debía llegar hasta WrestleMania 13. Sin embargo, quizás debido a que estaba consciente de que si había alguien que lo podría superar en popularidad era Bret, Michaels empezó a mostrar su desacuerdo con los planes, lo que originó los primeros encontronazos entre los egos de los luchadores, y que llegaría a su colmo cuando Shawn dejó su título vacante alegando una lesión en la rodilla junto a que entre comillas, había perdido su sonrisa, evitando así el tener que perder el campeonato contra Hart en el magno evento, lo cual no fue tomado de buena forma por este último. A partir de aquí la situación se saldría de control y llegaría hasta lo personal, desatando comentarios fuertes de uno dirigidos hacia el otro, lo cual llegaría a su punto más alto con las insinuaciones que hizo Shawn en televisión de que Bret le estaba siendo infiel a su esposa con la luchadora Sonya, lo cual provocó una pelea real entre los hombres tras bastidores en la que el Hitman salió ventajoso. Como crédito para los dos, hay que resaltar que muy a pesar del odio que había entre ellos, durante los siguientes meses sabían mantener una relación profesional dentro del cuadrilátero protegiéndose el uno al otro. Así llegaríamos a Survivor Series de 1997. Bret era el campeón de WWF, pero debido a cuestiones económicas había decidido marcharse a WCW tras el evento.
Debido a esta partida, Vince McMahon intentó convencerle de que perdiera su campeonato aquella noche, sin embargo el Hitman se negó debido tanto a su animosidad con el chico rompecorazones, como a que el evento era celebrado en su nación, por lo que como alternativa sugirió dejar el campeonato vacante la noche siguiente en Raw, lo que frente a él Vince terminó aceptando a regañadientes, aunque ya todos conocemos cómo terminó la historia aquella noche, con lo que pasaría a conocerse como la traición de Montreal. No sería hasta 12 años después, cuando la situación finalmente se solucionaría y el pasado sería enterrado, con Bret haciendo su regreso a la programación de WWE, y haciendo las paces públicamente con Shawn Michaels, desarrollando a partir de aquí una relación amistosa increíble si nos toca mirar atrás y ver la enemistad llevada por ambos alguna vez. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme por mi página de Facebook, cuyo link estará en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.